Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a reaccionar a ese partido que nos dejó la jornada de Champions entre la Juventus de Turín contra el Galatasaray. Bueno, viendo un partido un poco más a fondo, o viendo un poco, sí, o sea, viendo, pues bueno, o sea, podemos sacar de que más allá de la bueno, de cómo la Juve se vio superada, en este caso en superioridad numérica, como bueno, o sea, luchó el partido, o sea, jugó, la verdad que incluso con uno menos, pienso yo de que jugó muchísimo mejor, permitiendo de que, bueno, sacar o hacer un sobre esfuerzo, o sea, para poder eh, meter todos esos goles que metió, incluso, o sea, llegando a empatar la eliminatoria en un momento dado. Pero bueno, sabemos cómo terminó y obviamente que no lo alcanzó, pero bueno, vámonos rápido a la pizarra. Y como digo, o sea, viendo un poco más el partido, o sea, eh, y bueno, y el resumen y todo lo que fue, todo lo que nos dejó el duelo. Bueno, aquí tenemos la pizarra, en este caso el conjunto de Spalletti, el conjunto de la Juve, que bueno, que había salido en este caso con Matías Perin en portería, línea de 4 en este caso con Lloyd Kelly, Federico Gatti, Weston McKennie norteamericano y Pierre Calulo, francés, línea de 3 en este caso con Manuel Locatelli, Ferran Thuram, francés y Tim Miners, y bueno, línea de 3 con el canadiense Jonathan Davis, el turco Kenan Yildiz y bueno, el portugués Francisco Di Conceição. Y bueno, aquí tenemos el conjunto del Galatasaray, que bueno, saldría con un 4-2-3-1, con eh, Urrucan en portería, línea de 4 con Artur Kering, Davidson Sánchez, el colombiano, Mael Jacob, Roland Salai. Doble pivote en este caso con Gabriel Sara y Mario Lemi Jr. Eh, y bueno, aquí arriba en este caso con el uruguayo Lucas Torreira, el nigeriano Víctor Osimhen y bueno, en izquierda en este caso Noah Lem. Y bueno, y como único punta Baris Alpercourt. Bueno, un partido que obviamente, bueno, si ponemos el contexto en general, o sea, al final el Galatasaray pues terminó pasando porque fue el que metió más goles, obvio. Pero hubo ciertos momentos del partido y eso no hay que quitarlo, o sea, bueno, de que la Juve fue mejor, o sea, incluso como estaba diciendo con uno menos, un partido que bueno, que podría decir que sobre todo en esos 15 minutos, o sea, el Galatasaray estaba haciendo un partido aceptable, un partido bueno, de lucharle de tú a tú, sobre todo de hacer ese énfasis en los duelos individuales, bueno, en ser un equipo presionando un poquito de mitad de cancha, sí, sobre todo de mitad de cancha para atrás. eh, Más que todo, bueno, incomodando, ensuciando el partido, o sea, tratando bueno, sobre todo en este caso la Juve, que era un equipo que era el que estaba, sobre todo proponiendo, llevando el marcador. Pero bueno, vamos a analizar un poco de lo que fue la cronología. Y bueno, ya como digo, después de esos 10, 15 minutos ya el partido sería completamente de la Juve, incluso permitiendo que amonestaran tanto a Víctor Osimhen como... eh, sí, un partido como digo, muy a veces tascado, o sea, eh,
Osimhen, bueno, le habían sacado una amarilla, a Kelly, a Lois Kelly le habían sacado otra amarilla, en el caso por parte de la Juve. Y bueno, ya estaba condicionando el duelo en ciertos aspectos, sobre todo, bueno, siempre cuando te sacan una amarilla en los primeros 10, 20 minutos de partido ya tienes que andar con cuidado y bueno, no fue así con el caso de algunos jugadores. Y con eso me refiero a Lois Kelly, que bueno, que después pasaría lo que pasaría, que bueno, que es que lo terminarían echando por esa entrada muy, ¿cómo decirlo? Más allá de que sin intención, o sea, una entrada muy desafortunada, o sea, y que realmente no condicionó el resto del partido, porque la Juve incluso fue mejor, pero bueno, o sea, al final el sobreesfuerzo físico que eso te genera, pues al final llega un momento que te pasa factura y así fue, o sea, un partido que bueno, que no solamente se llegó a los 90 minutos, llegó a los 90 minutos porque la Juve, o sea, logra empatar el marcador eh, y bueno, llega a los 110 y a los 120 respectivamente. Prácticamente, sí, una prórroga 90 minutos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, después llegaría ese penalti un poco infantil, en este caso que le genera el bueno de... Yo al principio pensé de que no era, o sea, pero bueno, después en la RP se ve claramente como en el pase de los mejores, bueno, que estuvieron en la Juve, sobre todo durante esos primeros 45 minutos y parte de los segundos. Bueno, con Girlis también desequilibrando por izquierda, Turán también dirigiendo el centro o dirigiendo parte de las acciones también en ese medio campo en ataque. Locatelli también muy incisivo. Bueno, una pelota que termina poniendo creo que el bueno de Calulu en centro. Bueno, al final Turán le terminan entrando por detrás o le terminan llegando en este caso por detrás. El bueno de Torreira, el uruguayo. Y bueno, penal en el minuto 38, sí, 37. Y bueno, lo convertiría en este caso Locatelli, bien cobrado, palo izquierdo del arquero, en este caso de Astorcoglu, en este caso del Galatasaray, bueno, sería gol. Y bueno, ya en el marcador ya lo tenía, si no me equivoco, 3-5 en el marcador final. En el score general, ya lo que le quedaba era la Juve en 2 goles, porque solamente había podido meter 2 goles en Turquía. Y bueno, ya es verdad que bueno, en el 41 sería en este caso amonestado por parte de la Juve de Pinsoglio. Y posteriormente, ya pasando al segundo tiempo, habiendo terminado, como digo, en esa primera parte, siendo mejor la Juve, bueno, después, o emparejando, o sea, ese nivel con el que había salido en un momento el Galatasaray, que después prácticamente lo único que hizo, pienso yo que inteligentemente, bueno, fue defender el resultado que ya tenía, más allá de que sí tuvo ciertas ocasiones para poder ampliar el marcador más de lo que lo pudo hacer en este partido. Pero bueno, Juve, primer tiempo, terminando mejor, empieza ese segundo tiempo, una Juve que bueno, que lo sigue buscando, tal, enchufado, buscando en campo contrario y bueno, desafortunadamente, y podríamos decir hasta de manera así, o sea, porque se ve que no tiene intención, pero como sea, le da, que es en un salto en el que intenta, en este caso, elevarse de, sí, Lois Kelly, que bueno, que él en la caída, cuando está cayendo, termina poniendo los botines, o en este caso el botín derecho sobre la pierna, o sobre el pie, o sobre la pantorrilla, en este caso del bueno de, creo que es de Lightland, que le termina pisando. Eh,
Bueno, total, o sea, le pisa al jugador del Galatasaray. eh, y bueno, o sea, al final el árbitro por un momento pita la falta, lo llaman desde el VAR e incluso, o sea, ya que le tenía una amarilla, no se sabía si se estaba discutiendo, o sea, si sacarle la segunda amarilla, o sea, la segunda amarilla expulsión, sí, pero para que te haya llamado el VAR era para que, como decía la pantalla, era Potential Red Card Review, o sea, una potencial tarjeta roja inmediata. Y bueno, así fue, el árbitro la vio, Kelly había, sin intención, pero al fin y al cabo había cometido una imprudencia y bueno, se termina yendo expulsado. El pobre termina diciendo, o sea, en inglés, o sea, eh, what a disgrace, what a disgrace, o sea, como que desgracia o que no lo puedo creer, o sea, pero bueno, al final sí es verdad que en el fútbol de hoy, y sí, la entrada, si te quedas solamente con la entrada, pues es temeraria, y bueno, roja y expulsión y para la calle. Y bueno, después vendrían los cambios, de verdad, saldría por parte del Galatasaray, saldría Nolan y entraría Sasha Boy, el ex Bayern Múnich. También entraría Leroy Sané. eh, y bueno, también después, en este caso, bueno, la Juve también haría sus cambios. Saldría con Seizao, entraría. eh, y para mí, que tuvo en esos minutos que tuvo desde el 73, tuvo unos buenos minutos y desequilibrantes también, como el bueno de Jeremy Boa. Eh, también sí, salía con Seizao, entraría el bueno de Bobo que le dio un poquito más de desequilibrio, o sea, en esa parte con Seizao que estaba jugando por derecha, pero Bobo, el bueno de, sí, de Bobo que se metió un poco más por la banda izquierda, ayudando tanto a Kalulu como a Gillis y bueno, también al bueno de Turán que estaban haciendo estragos por ahí. Y bueno, al final llegaría en el minuto 76, sí, ese gol de centro delantero atacante del bueno de Gatti, de Federico Gatti, que bueno, que para mí, si le hubiesen puesto la camiseta para jugar de delantero, pienso que lo hubiese hecho mucho mejor de lo que lo hizo en defensa. La verdad que bueno, el pobre Gatti termina siendo héroe y villano porque, bueno, es cierto que en el 73 o 74 termina metiendo ese gol a centro de Kalulu. Sí, una pelota que le pone bien filtrada a Coupe Miners. Kalulu centra y bueno, Gatti que llega como sí, centro delantero rematando por ese flanco izquierdo y bueno, dándole esperanza, eh, sí, en este caso poniendo la eliminatoria 4-5, sí, 4-5, en este caso 3-0, perdón, poniendo la eliminatoria 4-5, 2-0 en el marcador a favor de la Juve. Y bueno, o sea, al final, ¿por qué digo que también sería villano? Porque bueno, o sea, en una pelota que no logra despejar y tal vez llamarlo villano sería mucho, pero bueno, o sea, al final en un rechace que no logra, una pelota que él no logra interceptar es que termina llegando el gol definitivo uno de los goles definitivos del Galatasaray. En este caso por parte del bueno de Osimhen, que también para mí fue uno de los mejores en el Galatasaray, si no el mejor, eh, junto con el portero quizás. Pero bueno, vamos a seguir pasando a la siguiente cronología. Bueno, después, como digo, la Juve no lo dejaría de buscar. En este caso, en un balón parado, una pelota parada por izquierda, que en una falta que le hacen a Kalulu. Bueno, o sea, lo cobraría el bueno creo que de Copy Miners, que bueno, que metería un centro, metería
Sí, metería un centro y el bueno de Asic, si no me equivoco, rescataría ese centro, o sea, cambiando la trayectoria al otro poste y bueno, de ahí viene y termina rematando, elevándose solo el bueno de Wayne McKinney a ese palo derecho del arquero, o sea, prácticamente con dos defensores y con el portero defendiendo ese palo, pues McKinney se las ingenia para elevarse, sacar un cabezazo y bueno, al final que termine, se termina introduciendo a gol y bueno, un partido que bueno, que ya, si ya el partido estaba caliente y estaba con los ánimos arriba, o sea, pues en esos últimos minutos y exactamente en el 88, 89 ya con los 90 encima, pues bueno, ya el estadio estaba a punto de caerse, porque bueno, porque estaban empatando la eliminatoria. Parecía que la Juve no solamente empataba, sino que eh, iba a tener ese run final, o sea, para empatar y posteriormente remontarlo, cosa que no fue así. Y bueno, después es verdad que en el 114 saldría Gildi y entraría Fabio Miretti. Y bueno, por parte del Galatasaray saldría Torreira y entraría el bueno del Wilfried Singo. Pero bueno, ya cuando se caía que y efectivamente, o sea, el partido terminó y fuimos a los, a los extras, en este caso al suplementario. Y bueno, en ese momento de las pocas que lograba sacar el Galatasaray, pues bueno, una pelota que le meten alta a uno de los delanteros del Galatasaray, o sea, la tradición de Estado Osimhen y tal, la Juventus despeja, después la pelota en este caso le vuelve a quedar al bueno de Gundogan, que había entrado también precisamente en esos minutos, mete la pelota en este caso a uno de los delanteros del Galatasaray, a su vez este le hace el pase o la habilitación a Osimhen y bueno, y Osimhen, y esa es la que digo en el que Gatti queda descubierto porque parecía que Gatti le iba a llegar a esa pelota y bueno, termina eh, tirado en el suelo. Eh, Víctor Osimhen se termina llevando la pelota, remata por debajo de las piernas del portero y bueno, gol. Y tenía ganando en este caso eh, al equipo turco. Claro, iba 3-1 en el partido, pero en la eliminatoria final iba 6-5. Y bueno, al final después es verdad que llegaría ese gol. eh, Esa habilitación, en este caso, uno de los carrileros centrales que, bueno, de la Galatasaray que se termina colando en medio campo, una jugada completa que apala a rivales, bueno, le hacen el pase a Osimhen. Osimhen lo que hace es proteger la pelota para que termine definiendo al bueno de Baris Alper Yilmaz. Eh, para mí uno de los mejores también en el encuentro, o sea, Gilmas creo que fue el que le habían hecho la falta en el primer tiempo, perdón, sobre todo en esos primeros 10-15 minutos del segundo tiempo que terminan expulsando luego a Calulo. Y bueno, Gilmas siendo uno de los mejores del encuentro también junto con Osimhen, aunque pienso que mejor Osimhen, pues bueno, esa pelota que le ponen ahí, Osimhen que los dos parten de la posición habilitada, Víctor protege la posición y bueno, al final termina rematando cómodamente el bueno de Gilby, también por debajo de las piernas del arquero. Pero bueno, al final es así, no es el que mejor le intente, sino el que mejor fuelle tenga. Y bueno, en este caso, en el Galatasaray, pues, si bien es cierto que de vez en cuando estaba encerrado en su campo, parece, o sea, era obvio que el esfuerzo y la, sí, la posición la había puesto en este caso
o el proponer lo había puesto la Juve, que ya estaba muerto físicamente. Y bueno, el Galatasaray aprovechó también con los cambios esos últimos minutos para liquidar. Y bueno, ya la Juve se termina despidiendo. Y bueno, el Galatasaray que se mete en los octavos. Como digo, el viernes sabemos del sorteo y de qué nos depara y con quién se enfrenta a quién. Y bueno, hasta aquí mi análisis del partido del Galatasaray, de la Juve 3, Galatasaray 2. Y bueno, en el partido en general 5-7 a favor del equipo turco. Bueno, saludos, gracias por escucharme y bueno, hasta la próxima.